Y vamos para nuestro tercer video del día de hoy. Voy a tratar de que esto sea muy resumido para que ustedes tengan la oportunidad también de ver su clase de inglés. Bueno, acá vamos a hablar hoy de la nutrición en los seres autótrofos. Ese concepto lo debes tener claro, autótrofos y heterótrofos, ¿sí? Esas partes ya las debes tener tú con claridad, ¿sí? Y lo voy a recordar, autótrofos son aquellos seres vivos que son capaces de producir su propio alimento, ¿sí? Entonces, acá vamos a encontrar un gran grupo que es el reino vegetal, como ustedes ya lo saben. Y vamos a hablar de un proceso importantísimo que ustedes ya lo conocen, pero que necesito que ya lo tengamos a un nivel de grado cuarto y que usted mismo lo sepa argumentar y explicar para saber cómo es su funcionamiento. Voy a trabajar en dos partes, primero en mi televisor y luego lo voy a hacer gráficamente en el tablero para que tenga una mejor explicación. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. ¿Qué es esto de la nutrición en los seres autótrofos? Ahora que estamos hablando de toda esta parte de la alimentación. Entonces, alguna vez, acá hay una pregunta que dice, ¿has pensado cómo se nutre una planta? Nutre quiere decir cómo se alimenta una planta. Entonces dice, ¿de dónde toma su alimento? ¿Qué transformaciones y procesos tienen lugar en su interior, por dentro? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los tejidos también en las plantas? Bueno, entonces voy a leer un poco y voy a ir explicando a medida de que voy leyendo. Entonces dice así, las plantas se nutren tomando por medio de las raíces. Ojo con esa parte. Esta historia es la que ustedes tienen que tener claridad. Y van a ver que acá la vamos a leer y la vamos a ir explicando, pero ahorita yo solamente sin tener que estar leyendo, la voy a ir explicando y construyendo. Entonces, ¿por dónde fue que tomó los alimentos? Por las raíces, ¿cierto? Los minerales y el agua del suelo. ¿Qué fue lo que tomó por las raíces? Vea, ahí están con rojo esos conceptos. Minerales y agua. Estos elementos que constituyen la denominada savia bruta, ojo, vamos a tener nuevos conceptos y necesito que los tengan con mucha claridad, ¿sí? Savia bruta. Ahorita les voy a decir qué es esa savia bruta, ¿sí? Asciende, que es ascender, eso es un verbo, ¿cierto? Cuando algo está subiendo, voy ascendiendo por la escalera. Y son transportados al resto de la planta a través del xilema. Creo que esta palabra les debe sonar, xilema. Se las voy a preguntar en el examen. ¿Qué es el xilema? Es uno de los conductos o de los tejidos conductores de una planta, ¿sí? De igual manera, las plantas toman el dióxido de carbono. ¿Se acuerdan de esa palabrita? ¿De dónde sale el dióxido de carbono? A ver, ¿quiénes me explican? Del aire y con el agua absorbida por las raíces utilizando la energía luminosa del sol, fabrican su alimento por medio del proceso conocido como fotosíntesis. Si vieron que la fotosíntesis no es solo decir el método de nutrición de las plantas, sino aprendámonos en grado cuarto su funcionamiento. Durante la fotosíntesis, la energía luminosa, ¿qué será la energía luminosa? ¿Sí? Que ya la leí anteriormente. Pues son los rayos del sol, ¿cierto? Es tomada por los cloroplastos. Oiga, ¿sí ve cómo reunimos todo? ¿De dónde viene esta palabra de los cloroplastos? ¿Recuerdan cuando vimos la célula? ¿Recuerda una de las partes de la célula donde estaba la clorofila que le da el color verde a las plantas? Pues sí, los cloroplastos. ¿Será que ustedes, los seres vivos, o nosotros los seres vivos, tenemos cloroplastos? Ya de eso lo hemos hablado. Y convertida en energía química. Oiga, acá paso de ser luminosa a energía química. El dióxido de carbono y el agua absorbida producen un azúcar. Ojo con el nombre de ese azúcar, ¿sí? Denominado glucosa. Oiga, esa palabra no se les puede olvidar. ¿Qué es la glucosa? ¿De dónde viene y cómo se transformó? ¿Listo? Esta es transportada en la savia elaborada. Ahorita habíamos hablado de una savia bruta, ¿sí? ¿Qué será eso? ¿Será una savia que no piensa o qué? No, eso fue un concepto que le dieron los científicos, pero no es porque no piense. Ahorita les voy a explicar qué tiene que ver la savia bruta y qué es la savia elaborada o qué diferencias tienen ambas. Vamos por acá. A las demás células de las plantas a lo largo del floema. Otra palabra. Muchos dirán, uy, pero eso tan enredado. Eso ya lo vimos. ¿Qué es el floema? El xilema y el floema eran dos conductos interiores de la célula, ¿sí? Dos tejidos conductores. En las células, la glucosa es transformada por las mitocondrias. Oiga, mitocondrias, otra palabrita que vimos en las partes de la célula. En la energía
necesaria para realizar otros procesos celulares. Como resultado de la fotosíntesis, las plantas también liberan oxígeno al ambiente. Pues muchos hemos llegado a esta conclusión, ¿cierto? Que las plantas nos dan el oxígeno, pero eso es como lo más básico, lo más elemental que nos enseñan desde los grados anteriores. Las plantas sí nos dan el oxígeno, pero bueno, ¿y cómo se produce el oxígeno? Porque les cuento una cosa, las plantas no dan oxígeno si no hacen todo este proceso, si no hacen la fotosíntesis. Si no se dan todos esos elementos, no hay oxígeno, ¿sí? Ahora voy a pasar gráficamente cómo sería.